Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a otro encuentro especial. Soy Nero. Antes de comenzar, quiero saber quiénes me acompañan hoy. Comenten desde dónde están viendo y qué hora es por allá. Bueno, vayamos con el primer relato. Me llamo Rogelio Méndez y esto que voy a contar me pasó hace unos años, cuando acepté un trabajo en un rancho en Veracruz, lejos de todo, de esos lugares donde el silencio pesa más que el calor. Llegué buscando algo sencillo, dinero rápido y sin complicaciones, porque en ese tiempo no tenía muchas opciones. El camino era puro monte, terracería interminable y señal casi inexistente. Desde el primer día sentí algo raro, pero no sabía explicar qué era exactamente. No era miedo todavía, era más bien una incomodidad constante, como si algo no terminara de encajar. El rancho era grande, demasiado bien cuidado para estar tan aislado. Todo estaba limpio, alineado, funcionando sin errores. Los trabajadores parecían coordinados sin necesidad de hablar mucho, como si todos supieran exactamente qué hacer en cada momento. Nadie llegaba tarde, nadie discutía, nadie levantaba la voz. Al principio pensé que era suerte, que había caído en un buen lugar, uno de esos donde la gente simplemente se enfoca en trabajar. Pero conforme pasaban los días, ese orden empezó a sentirse forzado, como si no fuera natural. Mi rutina se volvió rápida de aprender. Me levantaba antes de que saliera el sol, cuando el cielo apenas se aclaraba y el aire todavía estaba fresco. Me tocaba alimentar animales, revisar cercas y apoyar en lo que hiciera falta. Nadie se quejaba, nadie descansaba más de lo necesario. Incluso a la hora de comer, el ambiente era raro. Todos sentados, comiendo en silencio, apenas cruzando miradas. Intenté sacar plática varias veces, pero las respuestas siempre eran cortas, secas, como si hablar de más estuviera mal visto. Había un capataz que casi no se dejaba ver, pero cuando aparecía, todo el ambiente cambiaba. No gritaba ni amenazaba, pero su presencia bastaba para que todos se pusieran tensos. Caminaba despacio, observando, como si estuviera evaluando cada movimiento. Nadie lo cuestionaba, nadie lo evitaba, pero tampoco nadie se acercaba demasiado. Yo trataba de no llamar la atención, hacer bien mi trabajo y ya. Pensaba que mientras no me metiera en problemas, todo iba a estar bien. Con el paso de los días, empecé a notar pequeños detalles que no cuadraban. Herramientas que desaparecían y luego aparecían en su lugar sin explicación. Personas que dejaban de trabajar en ciertas áreas y nadie decía nada. Un tipo que vi un día ya no volvió al siguiente, y cuando pregunté por él, solo me dijeron que se había ido. No hubo despedidas, no hubo comentarios, nada. Era como si la gente simplemente dejara de existir dentro del rancho sin dejar rastro. Una noche, después de terminar mis labores, me quedé despierto más tiempo de lo normal. El calor no dejaba dormir y el silencio era demasiado pesado. Fue entonces cuando escuché algo a lo lejos, un ruido seco, como golpes apagados. No era algo que encajara con la calma del lugar. Me asomé con cuidado, tratando de ubicar de dónde venía, y aunque no veía mucho, supe que algo estaba pasando. En ese momento todavía no entendía qué era, pero ya no se sentía como un simple presentimiento. Esa misma noche no pude quedarme con la duda. El ruido seguía, intermitente pero constante, como si alguien estuviera golpeando algo pesado contra madera. Me levanté con cuidado, tratando de no hacer ruido, y salí del cuarto donde dormíamos varios. El aire ya estaba más frío, pero traía un olor extraño, como a tierra húmeda mezclada con sudor. Caminé despacio, guiándome más por el sonido que por la vista, porque la oscuridad era casi total. Mientras avanzaba, empecé a distinguir voces bajas, no conversaciones, más bien órdenes cortas, dichas con urgencia.
Me acerqué lo suficiente para ver sombras moviéndose entre unas estructuras viejas, cerca de un corral que casi no se usaba. Me escondí detrás de unos costales apilados, tratando de no ser visto. Entonces lo vi. Había varios hombres rodeando a alguien en el suelo. No entendía bien qué pasaba hasta que uno de ellos levantó una tabla y la dejó caer con fuerza. El sonido fue seco, directo, seguido de un quejido que se apagó rápido. Nadie gritaba, nadie se alteraba. Todo se hacía con una calma que me heló la sangre. El hombre en el suelo estaba amarrado de manos y pies. Apenas se movía, pero cada golpe lo hacía retorcerse. Intenté convencerme de que estaba viendo mal, de que había otra explicación, pero no la había. Eran golpes, castigo, sin prisa, pero sin pausa. Los que estaban alrededor se turnaban como si fuera parte de un trabajo más. No había insultos, no había enojo visible, solo eficiencia. Eso fue lo peor. No era un arranque de violencia, era algo organizado, repetido, casi rutinario. Quise irme de ahí, regresar sin hacer ruido y fingir que nunca había visto nada, pero mis piernas no respondían. Me quedé paralizado viendo cómo el cuerpo dejaba de resistirse poco a poco. Uno de los hombres se agachó, revisó algo y simplemente hizo una señal con la cabeza. Entonces dejaron de golpear. No hubo palabras. Solo empezaron a desatarlo y a cargarlo entre varios, como si fuera un costal más. En ese momento, la luna salió de entre las nubes lo suficiente para iluminarle la cara. Lo reconocí. Era uno de los trabajadores que había visto días antes, el mismo del que nadie quiso hablar cuando desapareció de su área. Sentí un vacío en el estómago, una mezcla de miedo y algo peor, algo que no sabía nombrar. Eso no era un accidente ni una pelea, era un castigo. Y lo más inquietante era que todos los que participaban lo hacían sin cuestionarlo, como si fuera lo correcto, como si así funcionaran las cosas en ese lugar. Cuando por fin logré moverme, retrocedí despacio, cuidando cada paso para no hacer ruido. Pensé que había tenido suerte, que nadie me había visto. Regresé al cuarto, me acosté y me hice el dormido, aunque el corazón me latía tan fuerte que sentía que se escuchaba. Pero justo cuando cerré los ojos, escuché pasos afuera, deteniéndose frente a la puerta. Y en ese momento entendí que tal vez no había sido tan invisible como creía. No sé cuánto tiempo pasó desde que escuché esos pasos, pero cada segundo se sintió eterno. Nadie entró, nadie tocó, solo se quedaron ahí afuera, como esperando algo. Yo seguía inmóvil, con los ojos cerrados, tratando de controlar la respiración. Podía escuchar cómo alguien se movía ligeramente, el crujir de la madera bajo sus botas. Luego, sin más, los pasos se alejaron. No supe si sentir alivio o más miedo. Esa incertidumbre fue peor, porque entendí que no se trataba de si me habían visto, sino de cuándo iban a hacer algo al respecto. Al día siguiente, todo siguió igual, como si nada hubiera pasado. Nadie mencionó nada, nadie se veía alterado. El mismo silencio, la misma rutina, la misma precisión en cada actividad. Eso me confundió más que cualquier otra cosa. Yo esperaba notar tensión, miradas raras, algo que confirmara lo que había visto, pero no. Era como si ese tipo de cosas simplemente fueran parte del lugar. Intenté actuar normal, pero cada vez que alguien se me acercaba, sentía que me estaban midiendo, evaluando si yo también encajaba. Pasaron 2 días así, con esa presión constante que no me dejaba pensar con claridad. Empecé a considerar irme, largarme sin avisar, aprovechar cualquier descuido y salir de ahí. Pero no era tan fácil. El rancho estaba demasiado aislado y además algo me decía que no te ibas de ese lugar solo porque querías. Fue en la tercera noche cuando todo se volvió claro. Me despertaron de golpe, sacudiéndome del hombro sin decir una sola palabra. Cuando abrí los ojos, ya había varios hombres dentro del cuarto.
No me dieron tiempo de reaccionar. Me levantaron, me sacaron afuera y me llevaron caminando sin explicaciones. Nadie hablaba, solo escuchaba nuestras pisadas y mi propia respiración, descontrolada. El aire se sentía más pesado que nunca. Sabía perfectamente a dónde me llevaban, porque reconocí el camino. Era el mismo lugar donde había visto todo. Sentí cómo el cuerpo se me enfriaba, como si ya supiera lo que venía. Intenté decir algo, preguntar, pero la voz simplemente no me salió. Cuando llegamos ya había otros esperando. El capataz estaba ahí, observando como siempre, con esa calma que daba más miedo que cualquier grito. En el suelo había otro hombre, también amarrado. Estaba consciente, respirando rápido, con los ojos abiertos llenos de terror. Nadie explicaba nada, pero no hacía falta. Todo era claro. Uno de los hombres me puso una tabla en las manos. Sentí el peso, la aspereza de la madera y entendí exactamente qué querían de mí. El capataz dio un pequeño asentimiento, apenas perceptible, pero suficiente. Todos me estaban viendo. No había opción de negarse, eso lo supe en ese instante. No era una amenaza directa, no necesitaban decir nada. El mensaje estaba en todo lo que ya había visto, o participaba o terminaba en el suelo como el otro hombre. Mis manos temblaban, pero nadie parecía tener prisa. Esperaban. Y en ese silencio, con la tabla entre mis dedos, entendí que ese lugar no era solo un rancho, era algo mucho peor. No recuerdo en qué momento levanté la tabla por primera vez. Solo sé que mi cuerpo empezó a moverse, aunque mi cabeza no lo aceptaba. El primer golpe fue torpe, débil, pero suficiente para que todos entendieran que había obedecido. Nadie dijo nada, pero sentí cómo la presión bajaba apenas un poco. Luego vinieron más golpes, cada vez menos dudosos. No porque quisiera, sino porque sabía que detenerme no era opción. El hombre en el suelo dejó de moverse después de un rato, y cuando eso pasó, alguien me quitó la tabla sin decir una sola palabra. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en la orilla de la cama, viendo hacia la nada con las manos todavía temblando. Sentía el peso de lo que había hecho, pero más que culpa, era otra cosa lo que me consumía. Era el miedo de saber que ya estaba dentro, que ya había cruzado una línea de la que no se regresa. A la mañana siguiente, todo volvió a la normalidad. Nadie mencionó nada, nadie me miró diferente, pero yo ya no era el mismo, y eso era imposible de ignorar. Los días siguientes entendí mejor cómo funcionaba todo. No era algo que pasara al azar. Había reglas, aunque nadie las explicaba directamente. Robar, mentir, desobedecer órdenes. Cualquier cosa podía ser motivo suficiente. Y los castigos no eran para corregir, eran para mantener el control. Todos participaban en algún momento. Era la forma de asegurarse de que nadie se sintiera inocente, de que todos estuvieran comprometidos, atados por lo que habían hecho. Yo ya era parte de eso, quisiera o no. Intenté pensar en escapar otra vez, pero ahora era distinto. Ya no era solo el miedo a que me detuvieran, era el miedo a lo que pasaría si lo intentaba y fallaba. Empecé a notar que siempre había alguien vigilando, aunque no fuera evidente. Movimientos, miradas, presencias constantes. No había forma de irse sin que lo supieran. Así que hice lo único que podía hacer: aguantar, seguir las reglas, no destacar. Me convertí en uno más, en alguien que cumple sin preguntar, que baja la cabeza y sigue. Después de varios meses, ocurrió algo que no esperaba. Una mañana llegaron camionetas que no eran del rancho. Eran autoridades, gente armada, revisando todo, haciendo preguntas. No sé quién los alertó, ni cómo encontraron el lugar. Todo se volvió un caos en cuestión de minutos. Algunos intentaron huir, otros simplemente se quedaron paralizados. Yo hice lo mismo que siempre, no destacar. Me quedé quieto, sin decir nada de más, esperando que todo terminara de alguna forma. Al final, me sacaron de ahí junto con otros trabajadores. Nos llevaron a declarar,
a contar lo que sabíamos. Yo dije lo mínimo, lo necesario para no meterme en más problemas. Nunca mencioné todo lo que hice, ni lo que me obligaron a hacer. Con el tiempo, intenté seguir con mi vida, pero hay cosas que no se borran. A veces, en la noche, todavía siento el peso de la tabla en las manos. Y entendí algo que no se me va a olvidar nunca. Hay lugares donde el verdadero castigo no es lo que te hacen, sino en lo que te convierten. ¿Qué tal, Nero? Me llamo Laura Cárdenas, soy enfermera, y lo que voy a contar pasó cuando trabajaba en una clínica rural en la Sierra de Guerrero. No era un lugar grande, apenas unas cuantas camas, una sala de urgencias improvisada y un consultorio donde hacíamos de todo, desde partos hasta curaciones simples. La mayoría de los pacientes llegaban por accidentes del campo o enfermedades mal atendidas. Todo era rutinario, pesado, pero predecible. Yo ya estaba acostumbrada al cansancio, al silencio de las noches largas y al sonido constante de los grillos afuera que parecía meterse en las paredes. El turno nocturno siempre era el más difícil, no por la cantidad de trabajo, sino por la sensación de aislamiento. Después de las 10 de la noche, el pueblo quedaba completamente en silencio, como si todos se escondieran al mismo tiempo. A veces llegaban pacientes a deshoras, pero eran casos aislados. Esa tranquilidad extraña me incomodaba más que el ruido. Había algo en el ambiente que se sentía pesado, como si el aire mismo estuviera cargado de algo que no alcanzaba a entender, pero que se percibía en cada rincón de la clínica. Recuerdo bien la primera vez que noté algo raro. Llegó una muchacha como de unos 17 años, acompañada por su madre. Venía pálida, temblando, con la mirada baja. Decían que se había caído, que se había lastimado la espalda con una cerca. Nada fuera de lo común en esa zona, pero cuando la revisé, el corte no coincidía con la historia. Era demasiado limpio, demasiado recto, como hecho con una herramienta precisa, no con alambre viejo o madera astillada. No dije nada en ese momento. Solo limpié la herida, la cosí y les di indicaciones básicas. La mamá evitaba mirarme a los ojos y la joven no dijo una sola palabra en todo el tiempo que estuvo ahí. Me quedó una sensación rara, pero traté de ignorarla. En ese tipo de lugares, aprender a no hacer demasiadas preguntas es casi parte del trabajo. Aún así, esa herida se me quedó grabada en la cabeza más de lo que debería. Unos días después, llegó otra joven, luego otra, todas con historias diferentes, pero con heridas muy parecidas, siempre en la espalda, siempre limpias, casi quirúrgicas. Empecé a sentir un nudo en el estómago cada vez que veía una más. No era coincidencia, eso lo tenía claro, pero nadie decía nada. Ni las pacientes, ni sus familiares. Era como si todos compartieran un mismo secreto que yo no alcanzaba a comprender. La clínica empezó a sentirse distinta desde entonces. Cada nueva paciente me hacía dudar más de lo que estaba pasando en el pueblo. Las noches se volvieron más pesadas y el silencio ya no se sentía vacío, sino lleno de algo oculto, algo que se movía fuera de mi alcance, pero que poco a poco comenzaba a acercarse. Y lo peor fue darme cuenta de que, aunque yo no lo entendía todavía, ya estaba involucrada desde el momento en que decidí prestar atención. Después de la tercera paciente, ya no pude convencerme de que eran accidentes. Empecé a revisar con más atención cada caso, buscando patrones, detalles que antes dejaba pasar. Las heridas eran casi idénticas. Un corte recto, profundo pero controlado, siempre en la misma zona de la espalda, como si siguieran una línea específica. No había señales de forcejeo, ni moretones alrededor. Eso me inquietaba más que cualquier otra cosa. Era como si las jóvenes no hubieran intentado defenderse, o, peor aún, como si hubieran aceptado lo que les hicieron sin resistencia.
Intenté hablar con una de ellas cuando su madre salió por unos minutos. Le pregunté directamente quién le había hecho eso. Al principio no respondió, solo se quedó mirando al suelo. Luego, en voz muy baja, dijo que era por su bien. Esa frase me heló la sangre. No quiso explicar más. Cuando su madre regresó, la conversación terminó de golpe. Me lanzó una mirada dura, como si hubiera cruzado una línea que no debía. Desde ese momento, supe que estaba tocando algo que no querían que se supiera. Comencé a notar cosas en el pueblo que antes me parecían normales. Grupos de hombres que se reunían en las noches, casas con luces encendidas a horas extrañas, susurros que se apagaban cuando yo me acercaba. No era paranoia, era una sensación constante de estar observando algo que no debía. Pregunté discretamente a otros trabajadores de la clínica, pero evitaban el tema o cambiaban la conversación. Uno de ellos incluso me dijo que era mejor no meterme en asuntos de las familias, que ahí las cosas se manejaban diferente. Una noche, cerca de la medianoche, llegó una camioneta vieja a toda velocidad. Traían a otra joven, inconsciente. La subieron sin dar muchas explicaciones. Su respiración era irregular y tenía la misma herida, pero más reciente, aún sangrando. Mientras la atendía, noté algo diferente. Alrededor del corte había marcas leves, como si alguien hubiera trazado la línea antes de hacer la incisión. Eso no era improvisado, era un procedimiento, algo planeado, repetido muchas veces. Mientras trabajaba, escuché a los hombres que la trajeron hablando afuera. No susurraban lo suficiente. Alcancé a oír que decían que no había quedado bien y que tendrían que repetirlo. Sentí un escalofrío que me recorrió toda la espalda. No estaban hablando de una herida accidental. Estaban hablando de un proceso, algo que ellos mismos hacían. Y lo peor era la naturalidad con la que lo decían, como si fuera parte de una rutina que todos entendían menos yo. Esa noche casi no dormí. Me quedé en la clínica más tiempo del necesario, revisando expedientes, tratando de encontrar sentido a todo. Las fechas, las edades, las familias. Todo parecía conectado de alguna forma que aún no lograba descifrar. Pero había algo claro. No eran casos aislados, y no era algo que estuviera ocurriendo en secreto absoluto. Era algo permitido, algo que, de alguna manera, el pueblo entero había decidido aceptar. Y yo estaba justo en medio de eso. Los días siguientes empecé a sentir una presión constante, como si alguien estuviera esperando que dejara de hacer preguntas. Notaba miradas más largas de lo normal, silencios incómodos cuando entraba a ciertos lugares. Incluso en la clínica, el ambiente cambió. Una de las señoras de limpieza dejó de hablarme por completo, y el médico, que venía 2 veces por semana, empezó a evitar coincidir conmigo. No necesitaba que me dijeran nada directamente para entender que ya sabían que yo estaba intentando averiguar más de lo que debía. Decidí revisar los archivos antiguos de la clínica durante un turno en la madrugada, cuando todo estaba en silencio. Encontré registros de años atrás con descripciones similares. Jóvenes con heridas en la espalda, siempre justificadas como accidentes. Pero lo que más me impactó fue notar que algunas de ellas regresaban meses después con nuevas cicatrices en el mismo lugar. No eran casos únicos. Era un patrón repetido durante años. Sentí un vacío en el estómago al darme cuenta de que aquello llevaba mucho tiempo ocurriendo sin que nadie interviniera. Esa misma madrugada, cerca de las 3 de la mañana, escuché el motor de una camioneta afuera. No era común que llegaran pacientes a esa hora sin previo aviso. Me asomé por la ventana y vi a 3 hombres bajar, cargando a una joven que se veía completamente consciente, pero no luchaba. Caminaban directo hacia la entrada, con una seguridad que no parecía de alguien pidiendo ayuda. Algo en su forma de moverse me hizo reaccionar antes de pensar demasiado. Cuando entraron, no explicaron nada. Solo dijeron que venían por la muchacha que habíamos recibido horas antes.
Sentí un golpe de adrenalina. Les dije que no podían llevársela, que aún estaba en observación. Uno de ellos me miró fijamente, con una calma que me inquietó más que cualquier amenaza. Me respondió que no era decisión mía, que la familia ya había dado permiso. La forma en que lo dijo dejó claro que para ellos eso cerraba cualquier discusión. Me interpuse en el pasillo, intentando bloquear el paso. No pensé demasiado en las consecuencias, solo en que no podía permitir que se la llevaran. Entonces, todo pasó muy rápido. Uno de ellos me sujetó por los brazos, otro me empujó contra la pared. No fue violencia descontrolada, fue algo frío, calculado, como si ya hubieran hecho eso antes. Intenté zafarme, gritar, pero nadie más salió. Nadie intervino. Era como si el resto de la clínica hubiera desaparecido en ese momento. Sentí cómo me inclinaban hacia adelante, obligándome a exponer la espalda. Al principio no entendí lo que estaban haciendo, hasta que uno de ellos pasó algo frío sobre mi piel, marcando una línea. En ese instante, todo encajó. No eran solo observadores, eran los responsables. El primer corte llegó segundos después, preciso, ardiente y tan controlado que resultaba aún más aterrador. El dolor fue inmediato, pero lo peor fue entender que, en ese lugar, yo también me había convertido en parte de lo mismo. El dolor me hizo reaccionar con una fuerza que no sabía que tenía. Logré soltar uno de mis brazos y me moví con desesperación, golpeando hacia atrás sin importar a quién le diera. Escuché un quejido y eso me dio un segundo de ventaja. Me zafé lo suficiente para girarme y empujar a uno de ellos contra una camilla. No pensé en nada más que salir de ahí. Corrí hacia la salida mientras sentía la espalda arder, húmeda, y con la sensación clara de que el corte no había sido profundo por pura suerte. Salí de la clínica sin detenerme, tropezando con la grava y la oscuridad del exterior. El aire frío me golpeó la cara, pero no me ayudó a calmarme. Detrás de mí escuché movimiento, pasos apresurados, pero no me detuve a mirar. Corrí hacia la carretera, con la respiración descontrolada y el corazón latiendo tan fuerte que me mareaba. No sabía exactamente a dónde ir, solo que tenía que alejarme lo más posible. En ese momento entendí que ese lugar ya no era seguro para mí, ni como enfermera ni como persona. Llegué a una pequeña caseta de vigilancia abandonada a unos metros del camino principal. Me escondí ahí durante lo que se sintieron horas, tratando de controlar el dolor y el miedo. Con manos temblorosas, revisé mi espalda lo mejor que pude. El corte estaba ahí, limpio, igual que los que había visto tantas veces en otras. No era profundo, pero sí suficiente para dejar una marca. Una marca que, en ese contexto, significaba algo más que una simple herida. Cuando amaneció, conseguí detener a un conductor que pasaba rumbo a otro pueblo. No di explicaciones completas, solo dije que necesitaba ayuda médica y salir de ahí. Me llevó a una clínica más grande, donde atendieron la herida y preguntaron qué había pasado. Dudé en decir la verdad. Sabía que si hablaba, no solo me exponía a mí, sino que probablemente nadie haría nada. Al final, di una versión incompleta, un ataque, sin detalles. Nadie insistió demasiado. Nunca regresé a esa clínica. Renuncié en cuanto pude formalizarlo desde la distancia. Con el tiempo, la herida sanó, pero la cicatriz sigue ahí, recordándome todo. A veces paso los dedos por esa línea y no puedo evitar pensar en todas las jóvenes que llegaron antes que yo, en lo que vivieron, en lo que les hicieron creer. Entendí que no era un acto aislado, ni un error. Era algo arraigado, algo que se sostenía porque todos guardaban silencio. Lo más inquietante es que nunca hubo consecuencias. Nadie investigó, nadie denunció. Todo siguió como si nada hubiera pasado. Y aunque logré salir, hay algo que no se fue conmigo. La certeza de que en ese lugar, en medio de la sierra,
Hay cosas que se hacen a plena vista, con el consentimiento de todos, y que una vez que las ves, ya no hay forma de olvidarlas, ni de sentirte completamente a salvo otra vez. Si te está gustando el video, échame la mano con un gracias o hazte miembro del canal. Así me apoyas para seguir subiendo relatos de terror todos los días. Y como miembro, también recibes beneficios exclusivos. Ahora sí, vamos con el último relato. Hola Nero, me llamo Daniela Ruiz y lo que voy a contar pasó en mi propio departamento, en un lugar que se supone debía ser seguro. Todo empezó después de un accidente familiar que cambió muchas cosas de golpe. Yo llevaba una vida bastante tranquila, trabajaba desde casa y casi no recibía visitas. Mi rutina era simple, predecible, incluso aburrida a veces, pero eso me gustaba. El silencio del lugar era cómodo, como si me protegiera. Nunca imaginé que esa misma calma sería lo que más tarde me pondría nerviosa, porque cuando todo es tan estable, cualquier cambio se siente demasiado. El accidente ocurrió una noche lluviosa, de esas en las que el tráfico se vuelve pesado y la gente pierde la paciencia. No fue mortal, pero sí lo suficientemente grave como para dejar a un familiar sin un lugar donde quedarse por un tiempo. No lo dudé mucho cuando me pidieron apoyo, porque crecí creyendo que la familia siempre se ayuda, pase lo que pase. Pensé que sería algo temporal, unas cuantas semanas mientras se recuperaba. Preparé el cuarto de visitas, limpié todo y traté de hacer el espacio lo más cómodo posible. Al principio todo parecía normal. Era alguien que ya conocía, alguien en quien se suponía debía confiar. Su comportamiento era reservado, pero no lo vi como algo extraño. Más bien pensé que estaba lidiando con el impacto del accidente. Apenas hablábamos, pero tampoco era incómodo. Cada quien en su espacio, respetando silencios. Yo seguía con mi trabajo y mis pendientes, y la convivencia se volvió parte de una rutina nueva que no parecía problemática. Incluso llegué a sentir que había hecho lo correcto al ofrecerle ayuda. Con el paso de los días, empecé a notar pequeños detalles que no terminaban de encajar. Cosas muy simples, como objetos fuera de lugar o puertas que juraría haber dejado cerradas. No le di demasiada importancia al inicio, porque soy distraída a veces, y pensé que era eso. Pero la sensación de que algo no estaba bien comenzó a quedarse conmigo, como una incomodidad difícil de explicar. No era miedo todavía, más bien una especie de inquietud constante, como si algo se estuviera moviendo debajo de la superficie. Intenté convencerme de que todo tenía una explicación lógica: el estrés, el cambio en la rutina, compartir el espacio con alguien más después de tanto tiempo viviendo sola. Todo eso podía afectar la percepción de cualquiera. Me repetía eso mientras organizaba mis cosas, mientras revisaba cajones, mientras trataba de recordar dónde había dejado ciertos objetos. Pero cada vez era más difícil ignorarlo, porque esas pequeñas inconsistencias empezaban a acumularse, formando un patrón que no lograba entender del todo. Una noche, mientras acomodaba ropa en mi closet, sentí algo extraño, como si alguien hubiera estado ahí antes que yo, moviendo mis cosas con intención. No era solo desorden, era diferente, más invasivo. Me quedé quieta un momento, tratando de escuchar algún sonido en el departamento, pero todo estaba en silencio. Fue entonces cuando por primera vez consideré la idea de que no era un simple descuido mío. Algo no estaba bien, y aunque no sabía exactamente qué era, sentí claramente que no debía seguir ignorándolo. Los días siguientes empecé a prestar más atención a todo. Ya no me movía por inercia dentro del departamento. Ahora observaba cada detalle como si algo dependiera de eso. Fue entonces cuando noté que algunas de mis prendas habían desaparecido. Al principio pensé que tal vez las había dejado en la lavadora o mezcladas entre otra ropa,
Pero después de revisar todo varias veces, entendí que no era así. No eran cosas grandes, sino prendas específicas, algunas que ni siquiera usaba seguido. Esa selección me incomodó más que la pérdida en sí. También comenzaron a faltar otras cosas, objetos personales que guardaba en lugares muy específicos. Fotografías antiguas, recuerdos que tenía en cajas cerradas, incluso algunos artículos íntimos que jamás dejaba a la vista. Eso ya no tenía ninguna explicación lógica. Empecé a sentir un nudo en el estómago cada vez que abría un cajón o revisaba una repisa. La idea de que alguien estuviera tocando mis cosas, escogiendo qué llevarse, me provocaba una mezcla de enojo y miedo difícil de manejar. Pero todavía no decía nada, porque no tenía pruebas. Lo más inquietante era su comportamiento. Seguía siendo callado, pero ahora había algo distinto en su forma de moverse por el departamento. Caminaba despacio, casi sin hacer ruido, como si evitara ser notado. A veces lo veía observando fijamente algún punto, sin reaccionar cuando pasaba cerca. No era exactamente agresivo ni hostil, pero tampoco era normal. Esa presencia silenciosa empezó a pesar dentro del espacio, como si el departamento ya no me perteneciera completamente. Me sentía invadida, aunque no pudiera señalar exactamente por qué. Una tarde decidí revisar su cuarto mientras no estaba. No fue una decisión impulsiva, sino algo que estuve pensando durante días. Me costó trabajo hacerlo, porque sabía que cruzaba un límite, pero también sentía que ya no tenía otra opción. Entré despacio, tratando de no hacer ruido, con el corazón latiendo fuerte. El cuarto estaba ordenado de una manera extraña, demasiado limpio en algunas áreas y descuidado en otras. Había algo incómodo en el ambiente, como si el aire estuviera más pesado que en el resto del departamento. Me acerqué a la cama sin saber exactamente qué estaba buscando. Todo parecía normal a simple vista, pero había algo que no terminaba de encajar. Me arrodillé y levanté un poco la colcha, dudando por un segundo antes de mirar debajo. En ese momento sentí un impulso de detenerme, como si mi propio cuerpo intentara evitar lo que estaba a punto de descubrir. Pero no lo hice. Respiré hondo y miré. Debajo de la cama encontré una acumulación de objetos que reconocí de inmediato. Mi ropa, mis fotos, mis cosas personales, todo estaba ahí, escondido de manera deliberada. No era un montón desordenado, estaba acomodado, casi como si alguien los hubiera colocado con cuidado. Lo que me heló por completo fue ver manchas oscuras en varias de esas cosas. No eran recientes, eran secas, pero inconfundibles. En ese instante entendí que ya no se trataba solo de desapariciones, sino de algo mucho más perturbador. Me quedé paralizada unos segundos, tratando de procesar lo que estaba viendo. No quise tocar nada, pero no podía dejar de observar esas manchas secas sobre mi ropa, extendidas de forma irregular. No había duda de lo que era, y eso me hizo sentir una presión en el pecho que casi no me dejaba respirar. Retrocedí despacio y salí del cuarto, cerrando la puerta con cuidado, como si eso pudiera contener lo que acababa de descubrir. En ese momento supe que ya no era seguro, pero también entendí que no podía fingir que no había pasado nada. Esperé a que regresara esa misma noche. No encendí las luces del departamento, me quedé sentada en la sala, en silencio, escuchando cada ruido del exterior. Cuando finalmente escuché la puerta abrirse, sentí cómo todo mi cuerpo se tensaba. Entró como siempre, sin prisa, dejando sus cosas en el mismo lugar de siempre. No parecía sorprendido de verme ahí, ni siquiera incómodo. Solo me miró por un momento y en su expresión no había culpa, ni nervios, ni intento de ocultar nada. No recuerdo exactamente en qué momento reuní el valor para enfrentarlo, pero lo hice. Le dije lo que había encontrado, sin rodeos,
esperando alguna reacción que me diera una explicación lógica, aunque fuera mínima. Pero no la hubo. No negó nada, no intentó justificarse. Simplemente se quedó en silencio, observándome con una calma que me resultó más aterradora que cualquier grito. Esa ausencia de respuesta me hizo entender que lo que estaba pasando no tenía una explicación sencilla ni algo que pudiera resolverse hablando. Después de eso, el ambiente cambió por completo. Ya no era una incomodidad leve ni una sospecha difusa. Era una tensión constante que se sentía en cada rincón del departamento. Dejé de sentirme libre dentro de mi propio espacio. Cada sonido me alertaba, cada movimiento suyo me ponía en guardia. Empecé a cerrar mi puerta con seguro todas las noches, algo que nunca había hecho antes. Aún así, el miedo no desaparecía, porque sabía que una puerta no era suficiente si alguien realmente quería entrar. Esa misma noche, mientras intentaba dormir, escuché un ruido en el pasillo. Al principio fue leve, casi imperceptible, como un roce contra la pared. Me quedé completamente inmóvil, conteniendo la respiración. Luego vino otro sonido, más claro esta vez, el intento de abrir la puerta. La perilla se movió lentamente, probando el seguro. Sentí como la sangre me zumbaba en los oídos mientras observaba la sombra que se filtraba por debajo de la puerta. No era un error ni una coincidencia. Alguien estaba intentando entrar. El intento no fue inmediato ni desesperado. Fue lento, insistente, como si estuviera probando hasta dónde podía llegar sin hacer ruido. Después de unos segundos, comenzó a ejercer más presión, sacudiendo ligeramente la puerta. Yo no me moví, apenas podía respirar. Todo mi cuerpo estaba rígido, preparado para algo que no sabía si iba a ocurrir. Finalmente, el intento se detuvo. Los pasos se alejaron por el pasillo y el silencio regresó, pero ya no era el mismo. Esa noche entendí que no estaba lidiando con alguien enfermo, sino con alguien que esperaba el momento adecuado. No dormí nada esa noche. Me quedé sentada en la cama, con la espalda contra la pared y la mirada fija en la puerta. Cada cierto tiempo creía escuchar algo en el pasillo, pero ya no sabía si era real o producto del miedo. Cuando finalmente empezó a amanecer, sentí un poco de alivio, como si la luz pudiera mantener todo bajo control por unas horas. No salí de mi cuarto de inmediato. Esperé hasta escuchar movimiento en la cocina, algo cotidiano que me indicara que todo seguía, al menos en apariencia, normal. Ese día tomé una decisión que llevaba horas formándose en mi cabeza. No podía seguir viviendo así, esperando a que algo peor ocurriera. Aproveché un momento en el que salió del departamento para hacer una llamada y pedir ayuda. No di demasiados detalles, solo lo suficiente para que entendieran que la situación era urgente. Mientras esperaba, empecé a recoger algunas cosas esenciales, moviéndome rápido pero en silencio, como si temiera que pudiera regresar en cualquier segundo y descubrir lo que estaba haciendo. Cuando finalmente llegaron, no hice ningún escándalo. Les mostré el cuarto, levanté la colcha y dejé que vieran por sí mismos lo que había encontrado. La reacción fue inmediata, pero contenida. No hubo dramatismo, solo esa tensión fría de quienes entienden que algo está muy mal. Se lo llevaron sin que opusiera resistencia. Ni siquiera intentó explicar nada en ese momento. Solo caminó con la misma calma con la que siempre se movía dentro del departamento, como si todo eso ya estuviera previsto desde antes. Pensé que después de eso podría recuperar la tranquilidad, pero no fue así. Aunque el departamento volvió a estar vacío, la sensación de invasión no desapareció. Cambié cerraduras, limpié cada espacio, tiré muchas de mis cosas, pero el recuerdo seguía ahí. Empecé a dormir con un objeto cerca de la cama, algo que pudiera usar para defenderme si alguna vez volvía a sentir esa amenaza. No era paranoia, era una reacción a lo que ya había vivido, a lo que sabía que había sido real. Con el tiempo, supe que no lo consideraban enfermo en el sentido que yo esperaba.
No había un diagnóstico claro que justificara lo que hizo. Eso fue lo que más me perturbó, porque significaba que todo había sido consciente, decidido. No era alguien perdido en su mente, era alguien que sabía exactamente lo que hacía mientras reunía mis cosas, mientras las escondía, mientras intentaba entrar a mi cuarto esa noche. Esa certeza cambió completamente la forma en que veo a las personas. Ahora sigo viviendo sola, pero ya no es la misma tranquilidad de antes. Hay noches en las que despierto de golpe, convencida de haber escuchado algo en la puerta. Siempre reviso 2 veces los seguros antes de dormir y nunca dejo el pasillo completamente oscuro. Aprendí a reconocer ese tipo de silencio que no es normal, ese que se siente cargado de intención. Porque aunque ya no está aquí, hay algo que no se fue del todo. La certeza de que hay personas que no necesitan estar enfermas para hacer algo verdaderamente aterrador. Gracias por llegar hasta aquí. En la pantalla tienes 2 videos más que seguro te van a encantar para seguir con el terror. Nos vemos en la próxima historia.